El líquido rojo se deslizó por la cara perfectamente maquillada de Sofía, mientras mis invitados quedaron en silencio absoluto. Mi propio hijo me gritó: «Pídele perdón, vieja inútil», con una furia que jamás había visto en sus ojos. Me reí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Déjame contarles a todos la verdadera razón por la que se casó contigo. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal». Pero antes de llegar a ese momento que cambiaría todo para siempre, deben conocer cómo una mujer de 68 años llegó a descubrir 5 años de mentiras en una sola noche. Mi nombre es Carmen Delgado de Herrera, y hasta hace 3 horas creía que tenía una familia que me amaba. Llevaba meses planeando esta fiesta de cumpleaños, mi 70º, esperando reunir a toda la familia en la casa que Roberto y yo construimos juntos hace 40 años. Roberto murió hace 2 años, dejándome con recuerdos hermosos y una soledad que pensé que Diego y Sofía ayudarían a llenar. ¡Qué ingenua fui! La fiesta había comenzado perfectamente. Mi hermana Ana vino desde Valencia con sus nietos. Mis antiguos vecinos trajeron flores del jardín. Y Diego parecía genuinamente feliz de verme radiante en mi vestido azul favorito. Sofía, como siempre, lucía espectacular en un traje negro que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Pero algo en sus ojos, había una frialdad que no logré descifrar hasta que fue demasiado tarde. Durante la cena, mientras todos contaban anécdotas divertidas sobre mí, noté que Sofía susurraba frecuentemente al oído de Diego. Al principio pensé que eran comentarios cariñosos sobre la celebración, pero la expresión tensa de mi hijo me hizo sospechar que no era así. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Sofía se las arregló para posicionarse justo detrás de mí, donde solo yo podría escuchar sus palabras. «Espero que disfrutes esta fiesta, Carmen», me susurró mientras desenvolvía un pañuelo bordado de mi prima, «porque después de hoy las cosas van a cambiar mucho por aquí». Su tono era tan dulce que cualquiera que la hubiera oído habría pensado que me estaba felicitando, pero yo conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando le decía a Diego que su madre se quedaba demasiado tiempo durante nuestras visitas dominicales. Los invitados comenzaron a irse alrededor de las 9. Yo me sentía extrañamente nerviosa, como si algo importante estuviera por suceder. Diego y Sofía se movían por la casa con una eficiencia que parecía ensayada, recogiendo platos, guardando sobras, organizando todo con una rapidez que me resultó inquietante. Era como si quisieran que todos se fueran lo antes posible. Cuando finalmente se cerró la puerta detrás del último invitado, el ambiente cambió por completo. Diego se sentó en el sofá con una expresión seria que no le había visto desde el funeral de su padre. Sofía permaneció de pie, cruzada de brazos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá», dijo Diego, y algo en su voz me heló la sangre. «Tenemos que hablar». Las palabras de Diego flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Sofía se acercó al bar de Roberto y se sirvió una copa de vino tinto, el mismo que yo había estado bebiendo toda la noche. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales, como si estuviera preparándose para algo que había estado ensayando. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. ¿De qué quieren hablar?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Había algo en la forma en que se estaban comportando que me recordaba a Roberto cuando tenía que darme malas noticias sobre el negocio familiar. Diego evitó mi mirada. «Es sobre la casa, mamá. Y sobre tu situación». ¿Mi situación? Me senté más erguida en mi silla favorita, la misma donde Roberto solía leerme el periódico todos los domingos por la mañana. «¿Qué tiene de malo mi situación?». Sofía tomó un sorbo de vino y finalmente habló. «Carmen, querida, todos estamos preocupados por ti. Vivir sola en esta casa tan grande, a tu edad». «Tengo 68 años, no 98», la interrumpí. «Y esta ha sido mi casa durante 40 años». «Exactamente», dijo Diego, encontrando finalmente su voz. 40 años cuidando esta casa, manteniéndola, pagando todos los gastos. ¿No crees que ya es hora de que descanses?». Sofía se acercó y se sentó en el brazo del sofá justo al lado de Diego. Era una imagen perfecta de unidad matrimonial, presentando un frente conjunto contra la vieja suegra problemática. «Hemos estado investigando unas residencias preciosas»,
continuó Sofía con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Lugares donde podrías hacer amigas de tu edad, tener actividades programadas, atención médica las 24 horas. ¿Residencias? La palabra salió de mi boca como si fuera veneno. ¿Están hablando de internarme en un hogar de ancianos? No es un hogar de ancianos, mamá, dijo Diego rápidamente. Son comunidades de retiro de lujo, apartamentos privados, servicios incluidos. Apartamentos privados que cuestan una fortuna, añadí, porque no había llegado a los 68 años siendo tonta. ¿Y cómo planean pagar esos apartamentos de lujo? El silencio que siguió fue revelador. Diego y Sofía intercambiaron una mirada que duró demasiado tiempo, una de esas miradas entre esposos que están llenas de conversaciones previas que el resto del mundo no conoce. Bueno, dijo Sofía finalmente, obviamente tendríamos que usar el patrimonio familiar más eficientemente. Ahí estaba. La razón real detrás de toda esta preocupación por mi bienestar. La casa que Roberto y yo habíamos pagado durante décadas. La casa que valía una pequeña fortuna en el centro de Madrid. La casa que había sido nuestro refugio y nuestro orgullo. Usar el patrimonio familiar, repetí lentamente. Mi casa, para pagar por un apartamento donde ustedes creen que debería vivir. No es solo tu casa, mamá, dijo Diego, y por primera vez en la conversación, su voz tenía un tono defensivo. Según el testamento de papá, yo tengo derechos de herencia sobre esta propiedad. Era cierto. Roberto había redactado el testamento de una manera que me protegía con derechos de habitación vitalicia, pero que también establecía que Diego heredaría la propiedad al momento de mi muerte. Nunca pensé que mi propio hijo usaría eso en mi contra. Tu padre redactó ese testamento para protegerme, le dije, para asegurar que yo nunca me quedara sin hogar. Y no te quedarás sin hogar, dijo Sofía suavemente. Tendrás un lugar hermoso donde vivir con toda la ayuda que necesites. Era todo tan razonable, tan lógico, tan completamente egoísta que casi me quitó el aliento. ¿Cómo no lo había visto antes? Además, añadió Sofía, jugando con su anillo de matrimonio, hay algunas presiones financieras que necesitamos resolver urgentemente. La conversación continuó durante otra hora, pero las líneas ya estaban dibujadas. Diego y Sofía tenían argumentos preparados para cada una de mis objeciones, respuestas ensayadas que sonaban demasiado pulidas para ser espontáneas. Estaba claro que habían estado planeando esto durante meses, tal vez desde el funeral de Roberto. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. ¿Qué tipo de presiones financieras? Pregunté finalmente, decidiendo que necesitaba conocer la verdadera magnitud de la situación. Diego y Sofía intercambiaron otra de esas miradas cargadas. Esta vez fue Diego quien habló. Mi negocio está pasando por una mala racha, admitió. Hemos perdido algunos contratos importantes y necesitamos capital para mantener a flote la operación. ¿Cuánto capital? Unos 100.000 euros, dijo Sofía rápidamente, como si la cifra no fuera devastadora. 100.000 euros, repetí, y piensan obtenerlos vendiendo mi casa. O refinanciando, sugirió Diego. Mamá, la casa vale más de 400.000 euros y está completamente pagada. Un préstamo contra la propiedad no sería... Un préstamo que yo tendría que firmar, lo interrumpí. Un préstamo que se convertiría en mi responsabilidad si ustedes no pueden pagarlo. El silencio confirmó mis sospechas. Cuando finalmente se fueron, prometiendo que hablaríamos más mañana, me quedé sola en mi sala, rodeada de los restos de mi fiesta de cumpleaños. Los platos sucios, las copas manchadas con lápiz labial, las servilletas arrugadas. Todo parecía simbolizar cómo se había desmoronado mi mundo perfecto en una sola noche. Me dirigí a la cocina a lavar los platos, porque después de 40 años de matrimonio, lavar platos siempre me ayudaba a pensar. Mientras mis manos se movían automáticamente, mi mente comenzó a procesar lo que realmente había sucedido. No era solo sobre la casa, era sobre control. Diego y Sofía querían controlar mi vida, mis decisiones, mi futuro. Y lo que más me molestaba era la manera en que habían presentado sus deseos como si fueran por mi propio bien. Estaba secando el último plato cuando recordé algo que Roberto solía decir. Carmen, mi amor, cuando alguien insiste en que algo es por tu propio bien, generalmente es por el suyo propio. Esas palabras me dieron fuerzas. Roberto
siempre había sido un hombre sabio, especialmente cuando se trataba de leer a las personas. Si estuviera aquí, ¿qué me aconsejaría hacer? Subí al dormitorio principal y abrí el armario de Roberto. Su ropa aún colgaba allí, exactamente como la había dejado. Sofía había sugerido varias veces que donara todo a la caridad, pero yo no estaba lista para ese paso final de dejar ir a mi esposo. En el fondo del armario, detrás de sus camisas de trabajo, encontré la caja fuerte pequeña que Roberto había instalado años atrás. Adentro guardaba documentos importantes: nuestro testamento, las escrituras de la casa, pólizas de seguro y algo más que Diego y Sofía no sabían que existía. Una carpeta marcada «Para Carmen, información urgente». La había visto solo una vez, el día después del funeral de Roberto, pero había estado demasiado afligida para revisarla completamente. Ahora, con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. La primera página era una carta de Roberto, dirigida a mí, fechada apenas una semana antes de su muerte. «Mi querida Carmen», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que he partido y estás enfrentando presiones sobre nuestra casa y nuestro futuro. Hay cosas que descubrí durante mis últimos meses de vida que necesitas conocer para protegerte». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Roberto había descubierto algo en sus últimos meses, algo lo suficientemente importante como para documentarlo en secreto. El silencio de la casa se volvió ensordecedor mientras continuaba leyendo la carta de Roberto. Cada palabra era como una bomba que explotaba en mi pecho, destrozando todo lo que creía saber sobre los últimos años de mi vida. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Durante mis últimos 6 meses de vida, continuaba Roberto en su carta, mientras luchaba contra la enfermedad, comencé a notar comportamientos extraños en Sofía. Preguntas sobre nuestros bienes, conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo aparecía, y su insistencia en que Diego debería ser más agresivo sobre su herencia. Roberto había estado observando. Incluso enfermo, incluso débil, había estado protegiendo a nuestra familia. Contraté discretamente a un investigador privado, Marcos Ruiz, para verificar mis sospechas. Lo que descubrió va a cambiar todo lo que creía saber sobre por qué Sofía se casó con Diego. Con dedos temblorosos, revisé el resto del contenido de la carpeta. No había registros médicos privados, algo que habría sido imposible de obtener legalmente, pero sí había algo mucho más convincente: una serie de fotografías con fechas y lugares claramente marcados. Las primeras fotografías mostraban a Sofía con un hombre que definitivamente no era Diego. Las fechas en las fotos: enero y febrero de 2019, meses antes de que ella conociera a Diego en marzo. Las imágenes los mostraban en situaciones claramente románticas, cenando en restaurantes, caminando tomados de la mano, besándose en el parque. Al reverso de una de las fotos, Roberto había escrito: Alejandro Mendoza, 52 años, casado, director financiero de Construcciones Villarreal, relación documentada, enero 2019, junio 2019. Pero había más, mucho más. Un sobre separado contenía copias de extractos bancarios de Diego, no registros bancarios privados de otras personas, sino las propias cuentas de mi hijo que Roberto había obtenido con su autorización cuando Diego le pidió ayuda para organizar sus finanzas el año anterior. Los extractos mostraban transferencias extrañas, retiros de efectivo por cantidades exactas de 2.000 euros cada mes, siempre hechos por Sofía usando la tarjeta de débito compartida de la pareja. Confirmé con Diego que él no autorizaba estos retiros. Había escrito Roberto en las notas anexas. Cuando le pregunté a Sofía directamente, me dijo que era para gastos domésticos diversos, pero 2.000 euros mensuales en efectivo para una pareja sin hijos que vive en un apartamento modesto no tiene sentido. Un tercer sobre contenía algo aún más devastador: copias de mensajes de texto que Roberto había fotografiado del teléfono de Sofía cuando ella se lo había pedido que se lo cargara mientras estaba en el baño durante una de nuestras cenas familiares. Los mensajes eran de un número guardado como AM y las fechas coincidían perfectamente con los retiros bancarios. ¿Tienes el dinero de este mes? Necesito más tiempo. Diego está siendo cauteloso con los gastos. Sofía,
Mi situación en casa se está complicando. Necesito que aceleremos esto. Ya casi lo convenzo sobre la casa de su madre. Ten paciencia. El último mensaje era del mes anterior. Se acabó. Mi esposa contrató un investigador. No puedo seguir enviando dinero. Arréglate sola. Carmen, mi amor, continuaba la carta de Roberto. Sofía no estaba recibiendo dinero de Alejandro por amor. Le estaba pagando para que mantuviera en secreto su aventura. Cuando esos pagos se detuvieron, ella necesitó encontrar otra fuente de ingresos urgentemente. Todo comenzó a tener sentido. Las nuevas preocupaciones de Sofía sobre nuestras finanzas familiares, la forma en que había comenzado a presionar a Diego para que fuera más agresivo en sus planes de carrera, su insistencia en que yo necesitaba simplificar mi vida. Había una última nota en la letra temblorosa de Roberto. Carmen, no tuve tiempo de investigar más antes de que mi enfermedad empeorara, pero hay suficiente evidencia aquí para mostrarle a Diego que su matrimonio no es lo que él cree que es. Usa esta información sabiamente, pero úsala. Nuestro hijo merece conocer la verdad. Te amo para siempre, Roberto. Me quedé sentada en la cama durante lo que sintió como horas, sosteniendo la evidencia que podía destruir la vida de mi hijo y, al mismo tiempo, salvar la mía. Roberto había sido más sabio de lo que yo sabía. Había visto lo que yo había estado demasiado ciega para reconocer. Sofía no era la nuera amorosa que pretendía ser. Ahora entendía por qué había insistido tanto en que Diego y yo necesitábamos más tiempo para conectar como familia. No era porque quisiera una relación cercana conmigo. Era porque necesitaba mantener a Diego aislado de cualquier conversación donde yo pudiera mencionar comportamientos extraños que hubiera notado. Guardé todo cuidadosamente en la carpeta y la coloqué de vuelta en la caja fuerte. Mañana Diego y Sofía volverían para continuar presionándome sobre la casa, pero ahora yo tendría algo que ellos no esperaban. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima hubiera decidido reflejar mi estado de ánimo. Diego llegó temprano, antes de lo acordado, y llegó solo. Lo vi desde la ventana de la cocina, caminando nerviosamente hacia la puerta principal, revisando su teléfono cada pocos segundos. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Cuando abrí la puerta, pude ver inmediatamente que algo había cambiado. Mi hijo parecía no haber dormido. Tenía ojeras profundas y esa expresión tensa que solía tener cuando era adolescente y había hecho algo malo. «Buenos días, mamá», me dijo, besándome la mejilla de manera mecánica. «¿Podemos hablar antes de que llegue Sofía?» Interesante, muy interesante. «Por supuesto, hijo. Ven, te preparo café». Nos sentamos en la cocina, donde la luz de la mañana hacía que todo se viera más suave, más familiar. Diego removía su café obsesivamente, evitando mi mirada. «Mamá, sobre lo de anoche». «¿Sí? Bueno, quiero que sepas que no estoy completamente cómodo con la idea de presionarte sobre la casa». Ahí estaba. La primera grieta en el frente unido que habían presentado la noche anterior. «Ah», dije simplemente, dándole espacio para continuar. «Sofía ha estado muy estresada últimamente, por nuestras finanzas, por el futuro, por todo». Se pasó la mano por el cabello, un gesto que había heredado de Roberto. «Hay cosas que no te hemos contado, mamá, problemas que van más allá de mi negocio». «¿Qué tipo de problemas?» Diego suspiró profundamente. Sofía tenía algunos ahorros de antes de que nos casáramos, dinero que había ahorrado de trabajos anteriores, o eso me dijo. Durante los primeros años de matrimonio, ese dinero nos ayudó mucho con gastos extras. ¿Y qué pasó con esos ahorros? Se agotaron el año pasado. Y cuando le pregunté a Sofía sobre sus trabajos anteriores para entender mejor nuestras opciones, se puso muy evasiva. Tomó un sorbo de café y finalmente me miró a los ojos. «Mamá, creo que Sofía me ha mentido sobre algunas cosas». Era exactamente la abertura que necesitaba. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, dice que trabajaba en marketing para una empresa en Valencia antes de mudarse a Madrid. Pero cuando traté de contactar a esa empresa para verificar sus referencias laborales, me dijeron que nunca había trabajado allí. ¿Para qué necesitabas verificar sus referencias? Diego se ruborizó. Quería incluirla en mi póliza de seguro de vida del negocio y necesitaban información laboral completa. Cuando la empresa dijo que no la conocían, Sofía me dijo que había usado un nombre diferente por razones personales, pero cuando pedí más detalles, se enojó. Terminé por él.
Sí. Y luego cambió el tema hacia lo mucho que necesitábamos liquidez inmediata. En ese momento, escuchamos el sonido de un auto llegando. Sofía había llegado, y por la ventana la vi bajarse de su BMW con una expresión determinada que me hizo recordar las fotografías en la carpeta de Roberto. Diego, le dije rápidamente, antes de que ella entrara, ¿alguna vez has visto a Sofía con un hombre llamado Alejandro Mendoza? Se veía confundido. No, ¿por qué? ¿Quién es? Solo una persona que tu padre mencionó una vez. Olvídalo. Antes de que pudiera responder, Sofía entró por la puerta trasera de la cocina, usando su propia llave como si la casa fuera suya. Buenos días, Carmen, dijo con una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos. Buenos días, mi amor, añadió, besando a Diego en la mejilla. Espero que hayan tenido tiempo de hablar sobre nuestra situación. Oh, sí, le respondí, devolviéndole la sonrisa. Hemos estado hablando sobre muchas cosas. Diego me estaba contando sobre algunos problemas para verificar información laboral. Por una fracción de segundo, vi un destello de pánico en los ojos de Sofía antes de que recuperara su compostura. ¿Información laboral?, preguntó casualmente, pero su voz sonaba ligeramente forzada. Era el momento perfecto. Diego estaba aquí, Sofía estaba aquí, y yo tenía toda la evidencia que necesitaba. Sí, dije, levantándome para servirle café. Información sobre trabajos anteriores, referencias, ese tipo de cosas. Diego, ¿no me dijiste que Sofía trabajó en Valencia antes de mudarse aquí? El silencio que siguió a mis palabras fue tenso. Sofía se quedó inmóvil, su mano suspendida a medio camino hacia la taza de café que le había ofrecido. Diego nos miró a ambas con creciente curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Sí, trabajé en Valencia, dijo Sofía finalmente, pero su voz sonaba menos segura de lo usual. Ya le expliqué a Diego que fue una situación laboral complicada. ¿Complicada cómo?, pregunté, sentándome de nuevo y tomando mi café con calma deliberada. Carmen, no entiendo hacia dónde va esta conversación, dijo Sofía con una sonrisa forzada. ¿Qué tiene que ver mi historia laboral con la situación actual? Tal vez nada, admití. Es solo que ayer por la noche, después de que se fueran, estuve revisando algunas cosas de Roberto. Encontré algunos papeles interesantes que había guardado. Sofía se puso visiblemente tensa. ¿Qué tipo de papeles? Oh, solo algunos documentos que Roberto había estado organizando antes de morir. Me levanté y fui hacia el cajón donde había guardado copias de las fotografías más importantes. ¿Sabes? Roberto siempre fue muy observador, especialmente en sus últimos meses. Diego todavía parecía confundido, pero Sofía estaba empezando a verse realmente nerviosa. «¿Mamá?», dijo Diego, ¿podrías ser más específica? Sofía y yo realmente necesitamos resolver el tema de las finanzas hoy. Ah, sí, las finanzas. Saqué una de las fotografías de la carpeta, una que mostraba a Sofía con Alejandro Mendoza en una terraza de restaurante, claramente en una cita romántica. Diego, ¿reconoces a este hombre? Diego tomó la fotografía y la estudió. Su expresión cambió lentamente de confusión a algo más serio. La foto estaba claramente fechada, 15 de febrero de 2019. No, dijo lentamente. ¿Quién es? ¿Y por qué papá tenía una foto tuya con él, Sofía? Sofía se había puesto de pie tan rápido que su silla casi se volcó. Carmen, no sé qué juego estás jugando, pero esto es ridículo. Esa fotografía podría ser de cualquier momento. Está fechada, dije tranquilamente. 15 de febrero de 2019, un mes antes de que tú y Diego se conocieran. Diego se puso de pie también, sosteniendo aún la fotografía. «Sofía, ¿qué está pasando aquí?» «No está pasando nada», gritó Sofía, perdiendo finalmente su compostura perfecta. «Tu madre está tratando de manipularte con fotografías viejas». ¿Viejas? Saqué otra fotografía de la carpeta. Esta es del 8 de marzo de 2019. Diego, ¿no fue esa la semana que conociste a Sofía en la conferencia de negocios? Diego miró la segunda fotografía, que mostraba a Sofía y Alejandro besándose en un parque. Su cara perdió todo el color. «Sofía, me dijiste que habías venido a Madrid específicamente para esa conferencia, porque querías empezar una nueva vida. Y es verdad», dijo Sofía desesperadamente. «Esas fotos deben ser de antes, cuando yo estaba saliendo con alguien casualmente». ¿Casualmente? Saqué los extractos bancarios de Diego.
También era casual que este hombre, Alejandro Mendoza, te estuviera enviando 2.000 euros mensuales hasta el año pasado. Diego arrebató los papeles de mis manos. Sus ojos se movían rápidamente por las fechas, los montos, los patrones regulares de retiros. Estos son extractos de nuestras cuentas bancarias, dijo con voz temblorosa. Sofía, estos retiros los hiciste tú, cada mes, exactamente 2.000 euros en efectivo. Puedo explicarlo, dijo Sofía, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. Explícalo entonces, dijo Diego, y por primera vez en años sonó exactamente como su padre cuando exigía respuestas directas. Sofía nos miró a ambos, claramente calculando sus opciones. Finalmente se derrumbó en su silla. Alejandro era mi jefe anterior, murmuró. Estaba casado, pero teníamos una relación. Cuando decidí terminar las cosas y mudarme a Madrid, él insistió en apoyarme financieramente durante la transición. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Diego fríamente. Solo hasta que me estabilizara. Sofía, interrumpí, sacando las copias de los mensajes de texto. Estos mensajes muestran que Alejandro dejó de enviarte dinero porque su esposa se estaba poniendo sospechosa. No porque te hubieras estabilizado. Diego leyó los mensajes con horror creciente. Sofía, este mensaje dice que necesitabas convencerme sobre la casa de mi madre. ¿De qué está hablando? Sofía ya no podía esconder la verdad. El teléfono de Sofía comenzó a sonar en ese momento exacto, llenando el silencio tenso con una melodía alegre que contrastaba grotescamente con la situación. Ella miró la pantalla y palideció aún más. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. No voy a contestar, murmuró, pero Diego ya había visto el nombre en la pantalla. A.M. ¿Alejandro Mendoza? Diego le arrebató el teléfono de las manos. Sofía, este hombre me ha estado llamando a ti durante años de nuestro matrimonio. Presionó el botón de contestar y puso el teléfono en altavoz antes de que Sofía pudiera detenerlo. Sofía, por favor, decía una voz masculina desesperada del otro lado de la línea. Mi esposa contrató un detective. Sabe sobre los pagos, sobre Madrid, sobre todo. Necesito que me devuelvas al menos la mitad del dinero que te di para que pueda demostrar que era un préstamo. No, lo que realmente era. Diego miraba el teléfono con la cara de un hombre que acababa de ver su mundo colapsar. ¿Quién está ahí?, preguntó la voz. Sofía, ¿por qué no estás hablando? Soy Diego, dijo mi hijo con una voz que no reconocí. El esposo de Sofía. La línea se quedó en silencio absoluto. Alejandro, continuó Diego. Mi padre murió hace 2 años. Antes de morir, documentó su relación con mi esposa. Tengo fotografías, mensajes de texto y registros bancarios que muestran 5 años de pagos. ¿Te gustaría explicarme exactamente por qué le estabas enviando dinero a mi esposa? Dios mío, murmuró la voz. Sofía, ¿le dijiste que era dinero por trabajo de consultoría? Alejandro, cuelga el teléfono, gritó Sofía, pero era demasiado tarde. No era consultoría, continuó la voz, claramente sin saber cómo salir de la situación. Nosotros tuvimos una relación antes de que ella se casara contigo, y después también. El dinero era para que mantuviera el secreto. Diego cortó la llamada y se quedó mirando el teléfono como si fuera una bomba que pudiera explotar. 5 años, murmuró. Durante 5 años de nuestro matrimonio, estuviste teniendo una aventura y recibiendo dinero para mantenerlo en secreto. Sofía finalmente se derrumbó completamente. Se deslizó de su silla hasta quedar sentada en el suelo, sollozando. No fue siempre una aventura, gritó entre lágrimas. Al principio solo era dinero. Alejandro se sentía culpable por terminar las cosas cuando me mudé a Madrid. Los pagos eran para ayudarme a establecerme. ¿Y después? Diego's voice was ice cold. Después, cuando el dinero no era suficiente para mantener nuestro estilo de vida, él sugirió que podríamos encontrarnos ocasionalmente. ¿Solo para cenar? ¿Para hablar? ¿Para hablar? Diego se arrodilló frente a ella. Sofía, hay fotografías de ustedes besándose desde hace apenas 6 meses. Te amo, sollozó Sofía. Llegué a amarte de verdad, Diego. Al principio tal vez necesitaba la seguridad financiera, pero después... ¿Después qué? Diego se puso de pie, su cara una máscara de dolor y furia.
¿Después decidiste que era más fácil engañarme que decirme la verdad? La verdad te habría destruido, gritó Sofía, y habría destruido todo lo que construimos juntos. ¿Lo que construimos juntos? Diego's voice cracked. Sofía, nuestro matrimonio entero está construido sobre mentiras. Cada cosa que pensé que sabía sobre ti, cada razón por la que creía que me amabas, se volteó hacia mí y pude ver lágrimas en sus ojos. Mamá, hay algo más que necesites saber. Miré a la mujer que había estado manipulando a mi familia durante 5 años, que había construido toda su vida sobre mentiras, y que había estado dispuesta a robarme mi casa para cubrir sus secretos. Solo una cosa más, dije suavemente, la verdadera razón por la cual quiere que te mudes a esa residencia tan urgentemente. Sofía levantó la vista desde el suelo, sus ojos llenos de pánico absoluto. Carmen, no. Saqué la última serie de documentos de la carpeta de Roberto. Diego, tu padre descubrió que Sofía no solo necesita el dinero por los pagos que terminaron, ya tiene compradores interesados en esta casa. Diego tomó los documentos con manos temblorosas. No eran contratos firmados, porque Roberto había descubierto el plan antes de que llegara tan lejos, pero sí eran correos electrónicos impresos entre Sofía y una agencia inmobiliaria local. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Estos emails están fechados desde noviembre pasado, leyó Diego en voz alta. Sofía, esto muestra que has estado consultando sobre el valor de mercado de la casa de mamá durante meses. Los emails revelaban un intercambio detallado sobre precios de propiedades similares en el barrio, timeline para ventas rápidas y estimaciones de cuánto dinero se podría obtener después de pagar impuestos y comisiones. Aquí dice que le dijiste a la gente que la propietaria era una mujer mayor que necesitaba mudarse a un cuidado especializado. Continuó Diego, su voz volviéndose más fría con cada palabra. ¿Cuándo exactamente decidiste que mi madre necesitaba cuidado especializado? Sofía había dejado de llorar y me observaba con una mezcla de odio y miedo. Tu madre no puede manejar esta casa sola, dijo finalmente, encontrando algo de su antigua actitud defensiva. Es demasiado grande, demasiado cara de mantener. Es mi casa, dije firmemente, y la manejo perfectamente bien. Por ahora, replicó Sofía con veneno en su voz. Pero, ¿qué pasa cuando te enfermes? ¿Cuando tengas una caída? ¿Cuando realmente necesites ayuda y Diego esté demasiado ocupado con el negocio para cuidarte? ¿Te refieres al negocio que dijiste que estaba fallando? Preguntó Diego. Porque acabo de revisar mis números financieros con mi contador la semana pasada. Mi negocio está perfectamente bien, Sofía. Sofía se quedó en silencio, finalmente atrapada en otra contradicción. De hecho, continuó Diego, mis ingresos han aumentado un 15% este año comparado con el año pasado. ¿Por qué me dijiste que estábamos en crisis financiera? Porque necesitaba el dinero, gritó Sofía, perdiendo finalmente todo control. ¿No lo entienden? Cuando Alejandro dejó de enviar los pagos, perdí 24.000 euros anuales de ingresos. No tenía opciones. ¿No tenías opciones? Diego se sentó pesadamente en su silla. ¿Qué tal conseguir un trabajo? ¿Qué tal ser honesta conmigo sobre nuestros problemas financieros reales? ¿Qué tal no tratar de robar la casa de mi madre? No es robar, gritó Sofía. Tú vas a heredar esa casa eventualmente. Solo estaba tratando de acelerar el proceso para cuando realmente la necesitáramos. La frialdad de esa declaración nos dejó a todos sin palabras por un momento. ¿Acelerar el proceso? Repetí lentamente. ¿Te refieres a acelerar mi muerte? No dije eso. Pero lo pensaste, dijo Diego, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sonaba completamente decidido. Sofía, quiero que salgas de esta casa. Ahora. ¿Tu casa? Sofía se irguió y vi un destello de la mujer calculadora que había estado ocultando. Estoy casada contigo, Diego. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes son los que el divorcio te otorgue, replicó Diego. Y te garantizo que después de 5 años de mentiras y adulterio, no van a ser muchos. Sofía me miró con una furia que finalmente revelaba su verdadero carácter. Esto es culpa tuya, me gritó. No podías simplemente cooperar. No podías simplemente hacer lo que era mejor para todos. ¿Lo que era mejor para todos? Me puse de pie, sintiendo una furia que no había experimentado en años. ¿Te refieres a lo que era mejor para ti?
Al menos yo no me quedé esperando por un hombre muerto durante 2 años, gritó Sofía. Al menos yo seguí adelante con mi vida. Fue como si hubiera abofeteado físicamente a Diego. Su cara se puso roja de ira. ¿Acabas de insultar la memoria de mi padre? Su voz era peligrosamente baja. ¿El mismo hombre que dejó evidencia documentada de tus mentiras para proteger a su familia? Tu padre era un entrometido que no podía mantener su nariz fuera de los asuntos de otros, escupió Sofía. Diego se dirigió hacia el teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Quiero que salgas de mi apartamento hoy y quiero los papeles de divorcio preparados para mañana por la mañana. No puedes echarme. Tengo derechos como esposa. Tienes derechos a la mitad de las deudas que creaste mintiendo, dijo Diego fríamente. Mi abogado se va a asegurar de que obtengas exactamente lo que mereces. Mientras Diego hablaba por teléfono con su abogado, yo me acerqué a Sofía, que había vuelto a sentarse en el suelo, pero ya no estaba llorando. Ahora tenía una expresión de cálculo frío que me hizo entender que Roberto había tenido razón sobre su verdadera naturaleza. Una cosa más, Sofía, le dije en voz baja. Si alguna vez intentas contactar a Diego después de hoy, si alguna vez tratas de chantajearlo o manipularlo, me aseguraré de que Alejandro Mendoza y su esposa reciban copias de toda la evidencia que Roberto recopiló. ¿Entiendes? Por primera vez desde que la conocía, Sofía se veía verdaderamente derrotada, pero aún había una revelación más que cambiaría completamente la perspectiva de Diego sobre todo lo que había vivido. 3 días después del colapso de Sofía en mi cocina, Diego vino a visitarme nuevamente. Esta vez trajo una botella del vino tinto favorito de Roberto y una expresión que combinaba tristeza con algo que se parecía sorprendentemente al alivio. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. ¿Cómo estás, hijo?, le pregunté mientras servía el vino en las copas que Roberto y yo habíamos usado para celebrar nuestro aniversario cada año. Mejor de lo que esperaba, admitió. Mi abogado dice que el divorcio será directo. Cuando Sofía vio toda la evidencia que papá había recopilado, decidió no pelear por los bienes comunes. ¿Cómo se lo tomó? Diego sonrió amargamente. Sorprendentemente bien, una vez que se dio cuenta de que no tenía opciones. Pero hay algo más que descubrí sobre ella. ¿Qué quieres decir? Levanté las cejas. Decidí contratar al mismo investigador privado que usó papá para verificar si había algo más que necesitara saber antes del divorcio. Diego tomó un sorbo largo de vino antes de continuar. Marcos encontró que Sofía no había sido completamente honesta sobre su pasado. ¿En qué sentido? Resulta que se había casado anteriormente, con un hombre mayor en Valencia, como Roberto sospechaba. El matrimonio duró solo 8 meses antes de que él muriera de un ataque cardíaco. Eso es triste. Pero no necesariamente... Mamá, me interrumpió Diego. El hombre tenía 72 años y cambió su testamento 2 semanas antes de morir, dejándole todo a Sofía. Su familia nunca pudo probar nada, pero siempre sospecharon que algo no estaba bien. Me quedé sin palabras. Roberto había descubierto mucho. Pero aparentemente Sofía tenía secretos que iban mucho más profundos de lo que incluso él había imaginado. Pero espera, continuó Diego. Se pone más complicado. Marcos también encontró evidencia de que Sofía había estado solicitando pequeños préstamos usando mi información personal sin mi autorización. Solo cantidades de 2.000 o 3.000 euros cada vez, suficientemente pequeñas para no requerir verificación extensiva. Dios mío, en total, tengo deudas de aproximadamente 15.000 euros que no sabía que existían. Diego se inclinó hacia adelante. Pero lo más revelador fue lo que encontró cuando investigó más profundamente la relación con Alejandro Mendoza. ¿Qué encontró? Alejandro no era solo un hombre casado teniendo una aventura. Resulta que él también tiene un historial de involucrarse con mujeres jóvenes en situaciones financieras desesperadas. Marcos encontró al menos otras 2 mujeres que recibieron pagos similares de él durante los últimos 10 años. La magnitud de lo que había estado sucediendo comenzó a aclararse. Sofía no había sido simplemente una mujer que había cometido errores. Había sido parte de algo mucho más calculado. Diego, dije lentamente, necesito contarte algo más que tu padre sabía. Se veía alarmado. ¿Hay más? Fui hasta la caja fuerte de Roberto y saqué un sobre que había estado guardando para este momento. Tu padre sabía que algo como esto iba a pasar. No exactamente cómo, pero sabía que eventualmente necesitarías protección legal completa.
Le entregué el sobre a Diego. Ábrelo. Adentro había documentos legales que mostraban que Roberto había reestructurado discretamente su testamento 6 meses antes de su muerte. En lugar del testamento simple que yo conocía, había creado un conjunto de protecciones legales mucho más sofisticadas. Estos documentos muestran que papá cambió la estructura de herencia, leyó Diego con voz temblorosa. La casa no pasa directamente a mí cuando tú mueras. Está protegida en una estructura legal que previene que cualquier esposa futura mía pueda reclamarla como bien comunitario. Continué explicándole. Tu padre también estableció un fondo de emergencia para ti, completamente separado de cualquier bien matrimonial que podrías tener. Son 50.000 euros que ningún cónyuge puede tocar, específicamente para situaciones como esta. Diego dejó caer los papeles sobre la mesa. Papá sabía exactamente lo que iba a pasar. Tu padre te amaba más de lo que podrás imaginar, le dije. Y había aprendido a ser cauteloso después de ver lo que las personas pueden hacer cuando el dinero está involucrado. Diego se quedó en silencio por un largo momento. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reír. No era risa amarga, sino risa genuina, liberadora. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté. ¿Te das cuenta de que Sofía pensó que nos había manipulado a todos exitosamente?, dijo, secándose los ojos. Pensó que había engañado a esta familia, pero papá la había visto venir desde el primer día. Roberto siempre fue bueno leyendo a las personas. ¿Y yo? Yo estaba tan enamorado de la idea de estar enamorado que nunca presté atención a las señales de advertencia. Se puso de pie y caminó hasta la ventana que daba al jardín que Roberto había plantado. Mamá, hay algo que necesito decirte. ¿Qué es, hijo? Se volteó hacia mí con una expresión que no había visto en años. Paz genuina. Gracias por luchar por nuestra familia, por no permitir que Sofía te manipulara para que abandonaras tu propia casa, por tener el coraje de decirme la verdad, incluso sabiendo que me haría daño. Diego, no, déjame terminar. Se acercó y tomó mis manos. Durante los últimos 5 años, permití que Sofía me alejara de ti poco a poco. Me convenció de que eras demasiado dependiente, demasiado entrometida, pero la verdad es que tú eres la persona más fuerte y más sabia que conozco. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Y hay una cosa más que quiero decirte, continuó. No voy a permitir que vivas sola en esta casa nunca más. 6 meses después, Diego y yo estábamos sentados en la terraza que Roberto había construido, observando el jardín que florecía bajo el cuidado renovado de mi hijo. El divorcio había sido finalizado. Sofía había desaparecido de nuestras vidas después de firmar todos los documentos necesarios, y nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo que me recordaba los mejores días cuando Diego era joven. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Diego se había mudado de vuelta a la casa familiar, no porque necesitara mi ayuda, sino porque había redescubierto lo que significaba realmente pertenecer a una familia que se apoya mutuamente sin agenda oculta. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Diego esa tarde mientras tomábamos café en la terraza. ¿Qué? Me siento más libre ahora que cuando estaba casado. Nunca me di cuenta de la cantidad de energía que estaba gastando tratando de entender por qué Sofía siempre parecía insatisfecha, no importa lo que hiciéramos. El amor verdadero no debería agotarte, le dije. Debería darte energía. Papá siempre decía eso. Diego sonrió. Hablando de papá, tengo algo que contarte. ¿Qué es? Marcos, el investigador, me dio algo más cuando terminó su investigación. Diego sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Dijo que papá había pagado por adelantado para una investigación completa y que si alguna vez me divorciaba de Sofía, tenía instrucciones de darme esto. Adentro había una última carta de Roberto, esta dirigida a Diego. Mi querido hijo, leyó Diego en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que finalmente estás libre de Sofía y listo para construir la vida que realmente mereces. Hizo una pausa y me miró. ¿Sabías sobre esta carta? No, admití. Tu padre tenía sus secretos. Diego continuó leyendo. Cuando era joven como tú, también cometí el error de casarme con una persona que no me amaba por quien realmente era, sino por lo que yo podía darle. Tardé 2 años en darme cuenta de que estaba en una relación unidireccional. Los ojos de Diego se ensancharon. ¿Papá estuvo casado antes que contigo? Asentí.
Tu padre tuvo un primer matrimonio que duró 2 años. Nunca te lo contamos porque no parecía relevante. Pero Roberto quería que supieras que él entendía exactamente lo que habías pasado. Mi primer matrimonio terminó cuando descubrí que mi esposa estaba más interesada en mi cuenta bancaria que en mí, continuó leyendo. El dolor casi me destruyó. Pensé que nunca podría volver a confiar en el amor verdadero. ¿Cómo se conocieron realmente tú y papá?, preguntó Diego. Sonreí recordando. En una clase de cocina italiana para principiantes. Yo había terminado un compromiso muy doloroso. Tu padre venía de su divorcio. Ambos estábamos tratando de hacer algo diferente, algo solo para nosotros. ¿Y se enamoraron haciendo pasta? Me reí. Se nos quemó la pasta la primera noche. Terminamos pidiendo pizza y hablando hasta las 3 de la mañana sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros errores. Diego volvió a la carta. Hijo, quiero que sepas que el amor verdadero existe, pero solo puede florecer cuando ambas personas están dispuestas a ser completamente honestas, incluso cuando la honestidad es incómoda. Tu madre me enseñó eso. También quiero que sepas que he tomado medidas para protegerte financieramente y emocionalmente. Tienes acceso a un fondo que te dará la libertad de elegir tu propia vida sin presiones económicas. Úsalo para viajar, para aprender cosas nuevas, para encontrar quién eres cuando no tienes que cuidar de nadie más que de ti mismo. Diego cerró los ojos por un momento. ¿Había más? Le entregué otro sobre que había encontrado en la caja fuerte esa mañana. Las instrucciones para acceder al fondo. Adentro estaban los documentos para una cuenta bancaria con 75.000 euros, más del doble de lo que Sofía había estado tratando de obtener a través de la venta de la casa. No puedo aceptar esto, dijo Diego inmediatamente. ¿Por qué no? Porque es tu seguridad financiera. Diego, dije firmemente. Esta casa vale más de 400.000 euros. Tengo mi pensión y tengo mis propios ahorros. No necesito ese dinero. Pero tú necesitas la libertad que puede darte. Se quedó en silencio, mirando los documentos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo finalmente. ¿Qué? La semana pasada, una mujer en la librería me preguntó si quería tomar café alguna vez. Es profesora, divorciada, con 2 hijos adolescentes. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí. Se volteó hacia mí con una sonrisa tímida. Vamos a tomar café el sábado. Y por primera vez en años no tengo miedo de ser yo mismo con alguien. En ese momento, mientras observaba a mi hijo contemplar un futuro construido sobre la honestidad en lugar de mentiras, supe que Roberto había tenido razón sobre todo. A veces, las familias tienen que romperse antes de poder sanarse verdaderamente. A veces, las personas que amamos nos traicionan de maneras que creíamos imposibles. Pero también a veces, cuando tenemos el coraje de enfrentar la verdad y luchar por lo que realmente importa, descubrimos que el amor auténtico es mucho más fuerte que las mentiras que trataron de destruirlo. Esa noche, por primera vez en 5 años, Diego se quedó a cenar sin que nadie más estuviera presente. Cocinamos juntos la receta favorita de Roberto. Pusimos la mesa con la vajilla buena y abrimos una botella del vino que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras brindábamos, Diego me dijo: «Mamá, ¿puedo hacerte una promesa?» «Por supuesto. Prometo que nunca más permitiré que alguien trate de manipular o separar a nuestra familia. Y prometo que cuando encuentre el amor verdadero, será con alguien que te respete y valore tanto como yo». «Esa es la promesa más hermosa que podrías hacerme», le dije.